Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero muy bien. Soy la maestra Candy Coronel del curso segundo de secundaria. El tema que estudiaremos hoy es triángulos congruentes, puntos notables y rectas notables de un triángulo. Como recordarás, la anterior clase te había pedido que registres más ejemplos de triángulos. Y en tus ejemplos habrás encontrado que hay triángulos que son iguales. Los triángulos son congruentes cuando cumplen las siguientes condiciones: cuando todos sus lados son iguales, o dos de sus lados y un ángulo son iguales, o dos de los ángulos y un lado son iguales. Vamos a ver el primer caso. Nos dice LLL, que significa lado, lado, lado. Tiene los tres lados iguales. Como pueden observar en el dibujo, el lado A, este lado A, es igual al lado D. El lado B es igual al lado E, a su lado correspondiente. Y el lado C es igual al lado F. Por lo tanto, como sus medidas son iguales, en el primero 10, en el segundo ambos miden 8.6, 8.6 y en el tercer lado, el lado C y su correspondiente F miden 5.83. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes. Y lo vamos a representar de esta forma. Ahora veamos el siguiente caso. Aquí tenemos LAL, que significa lado, ángulo, lado. Tiene dos lados iguales y el mismo ángulo comprendido entre ellos también es igual. Ahora, primero veamos el lado C. El lado C es igual al lado F, que es su correspondiente, 7.62, 7.62. Ahora veamos los ángulos. El ángulo A es igual al ángulo D, que es su correspondiente. Aquí mide este ángulo 63.8 grados y este también mide 63.8 grados. Son iguales. Y el lado B, 9.22, y su lado correspondiente, que es el lado E, también mide 9.22 unidades. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes. Veamos el siguiente caso. En el caso ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. Tenemos aquí el ángulo B, que mide 66.8 grados. Este ángulo correspondiente E también mide 66.8 grados. Entonces estos ángulos son iguales. Ahora, veamos el lado A, que mide 9 unidades, y su lado correspondiente D también mide 9 unidades. Tenemos el ángulo C, que mide 49.4 grados, y el ángulo F, que es su correspondiente, también 49.4 grados. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes. Y estamos cumpliendo los tres casos de congruencia. Ahora, vamos a ver los puntos y rectas notables en un triángulo. Las rectas notables en un triángulo se clasifican de la siguiente forma: la mediatriz, la mediana, la bisectriz y la altura. Esas son las rectas de nuestros triángulos. Tenemos los puntos notables, que son el circuncentro, el ortocentro, el baricentro y el incentro. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Tenemos aquí un triángulo ABC. Vamos a trazar un punto medio en el lado BC. Ya
tenemos aquí el punto D, que es el punto medio, y vamos a trazar una recta perpendicular que esté pasando por este punto D y sea perpendicular al lado BC. Entonces trazamos este punto y la recta. Ahí está. Esta recta entonces es perpendicular al lado BC y pasa por el punto medio D. Entonces aquí tenemos un ejemplo de mediatriz. Ahora, vamos a ver la mediana. En la mediana tenemos igual un punto medio de B y de C, pero aquí vamos a trazar una recta que esté pasando por uno de los vértices del triángulo y el punto medio opuesto a este ángulo. Entonces, uniendo este punto del vértice con el punto medio, tenemos la mediana. Tenemos aquí un triángulo donde su ángulo es 60 grados y vamos a dividir este ángulo. Esa es la bisectriz y vamos a ver que tenemos aquí un ángulo de 30 grados. Entonces, como pueden ver, la bisectriz está dividiendo en partes iguales nuestro ángulo. Ahora, vamos a ver qué es la altura. Tenemos aquí un triángulo ABC. La altura de este punto a esta recta. Como puedes ver, esta recta está pasando por uno de los vértices, por el punto, y es perpendicular a la recta o al lado BC. Forma un ángulo de 90 grados. Entonces a este segmento le vamos a llamar altura. Vamos a ver el circuncentro. Es el punto donde se cortan las mediatrices de los lados de un triángulo. A y B, ese es nuestro punto medio, que es la D. Luego de B y de C, ahí está el punto E. Y luego tendríamos de A y de C. Ahí está. Trazamos una recta perpendicular que pase por D y sea perpendicular a la recta AB. Ahí está. Ahora trazamos otra recta que pasa por el punto E y es perpendicular a la recta BC. Muy bien, ahora trazamos otra recta que pase por el punto F y sea perpendicular a AC. Ahí está. Hemos hallado el punto que vamos a denominar circuncentro. Ahora vamos a encontrar el baricentro. Para hallar el baricentro, primero tenemos que trazar las medianas de un triángulo. Y recordemos que la mediana es la unión del punto medio de uno de los lados al lado opuesto, que es un vértice. A ver, vamos a encontrar primero los puntos medios. En este caso de A y B. Ahí está el punto D, de B y C, el punto E y de C y A. Ya tenemos ahí los 3 puntos medios de cada lado. Ahora vamos a unir con los vértices estos puntos. A con el lado opuesto, E. Luego tendríamos el vértice B con el lado opuesto, F. Y finalmente C con el lado opuesto, que es el punto medio, D. Y hemos encontrado este punto que lo vamos a denominar el baricentro. Ahora, tracemos el ortocentro. Para el ortocentro necesitamos trazar una recta perpendicular desde el vértice A hasta el lado opuesto BC. Ahí está. Esta es la altura de B al lado opuesto, que va a ser AC. Y finalmente del vértice hasta el lado opuesto AB. Ahí está. Este es el punto
A este punto D le vamos a llamar el ortocentro. Y finalmente tenemos el incentro. Lo que vamos a hacer es trazar una bisectriz del ángulo A, del ángulo B y del ángulo C. Esa es la bisectriz. Luego la bisectriz del lado AB y del ángulo ABC. Ahí está. Y finalmente vamos a hacer la bisectriz del ángulo C. Ahí está. Entonces aquí tenemos la bisectriz de nuestros ángulos. Entonces este ángulo de 52.13 grados está dividido en 2 y este ángulo también dividido en 2. Entonces cada recta que está dividiendo al ángulo en dos partes de cada vértice van a formar un punto en común y ese punto en común vamos a llamarle incentro. Entonces este es el incentro. Ese es el punto en común de las bisectrices. Ahora veamos ejemplos con circunferencias. Veamos el siguiente triángulo y vamos a trazar la mediatriz de cada segmento. Tenemos una recta perpendicular desde el punto medio a la recta, del punto medio a la recta, del punto medio a la recta, el cual nos ha permitido hallar un punto de intersección. A este punto le llamamos circuncentro. Como puntos, los vértices de nuestro triángulo. Vamos a ver otro ejemplo. En el siguiente triángulo vamos a hallar el punto incentro, el cual es resultado de hallar la bisectriz de cada ángulo. Tenemos aquí entonces cada ángulo, hay una recta que está dividiendo al ángulo en dos partes. Y estas rectas se cortan en un punto que vamos a llamar incentro. Este punto denominado incentro va a ser el centro de una circunferencia inscrita en nuestro triángulo. Trazamos desde el punto incentro hasta un punto del triángulo. Ahí está. Ahí está. Y tenemos la circunferencia inscrita en nuestro triángulo, que tiene como tangentes a los segmentos que forman el triángulo o los lados de nuestro triángulo. Muy bien, estudiante. Espero que hayas aprendido mucho sobre los triángulos. Continúa realizando las actividades de tu texto, revisando los materiales que se encuentran en las diferentes redes sociales y en la página del Ministerio de Educación como Educa Bolivia. Nos vemos la siguiente clase. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.